Salmo 27, del 1 al 5. Voy a desviarme otra vez, una vez más, de nuestro estudio en el libro de Mateo, para dar un mensaje que yo creo que es muy importante. Estamos viendo en estos días cómo la gente anda con miedo, anda con temor. Y inclusivamente las personas de la iglesia, los creyentes en Cristo, andan caminando en temor, en miedo. Y esta es una estrategia del diablo para tener a la gente de Dios atada y que no pueda disfrutar de la libertad que debemos de tener en Cristo Jesús. Entonces, he intitulado el mensaje de este día, No temas. Generalmente predico expositoralmente, quiere decir que nos vamos verso por verso en la palabra de Dios, pero esta mañana, este día voy a predicar por tópica, y he escogido el mensaje y le he intitulado No temas, y vamos a ver, a estar basados en el Salmo 27, del 1 al 5. Y vamos a comenzar. Padre, úsame esta mañana. Dame tu sabiduría, tu entendimiento. Ayúdame a exponer y a predicar, a explicar, Señor, lo que tú quieres que digan esta noche, que sea de edificación para tu pueblo y para tu iglesia. Porque no es tu voluntad, Señor, que nosotros vivamos en temor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, por todo. Ok, vamos a empezar. Entonces vamos a ver Salmo, y vamos a Salmos 27, y vamos a ver los primeros 5 versículos. Y dice: en el nombre de Jesús, de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces estamos presenciando la manifestación del espíritu de temor por todo el mundo, ¿verdad? Estamos viendo cosas que tal vez en nuestra generación no hayamos visto, pero estamos viendo cómo el pánico se está apoderando de mucha gente a través de todo el mundo, y sabemos las razones que se ha anunciado esta pandemia, que algunos llaman la coronavirus y otros el COVID-19, y estamos viendo cómo reacciona la gente al miedo, al temor, al pánico. Vamos a ver algunas imágenes que se han transmitido a través de los medios, de las noticias. Vemos aquí que han puesto la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Empezó con la coronavirus de Wuhan y ahora se le llama el COVID-19, esta pandemia. Estos son titulares de noticia. Casos en Texas, COVID-19, enfermedad por coronavirus 19. Vemos aquí imágenes de personas que están atendiendo a las personas enfermas y están vestidos con equipo protector. Vemos a personas que están entrevistadas y se están protegiendo o tratando de protegerse a causa de esta pandemia, esta virus, esta enfermedad, que ciertamente, pues obviamente no tiene nada de malo. Algunas de nosotros hemos estado trabajando de la casa. Nos dice que practiquemos el trabajo, el distanciamiento social, que no debemos estar demasiado cerca de las demás personas. Vemos que si van a los restaurantes, ya no están permitiendo que coman ahí, sino que tienen que llevarse la comida a sus casas, y estamos viendo un sinnúmero de cosas. Bueno, vemos los estadios de deporte
¿verdad? Todo tipo de deporte que han pospuesto el inicio de sus temporadas, como el béisbol. Algunos deportes están jugando sin los aficionados, pero vemos estadios vacíos, ¿verdad? Y vemos cómo están perdiendo mucho dinero los negocios, porque no se está generando el ingreso necesario cuando las personas atienden a los eventos. Yo no me recuerdo haber visto tal cosa en mi vida. Vamos al siguiente. Vemos titulares de noticias en otros países, como en México, dice que muere el primer mexicano por COVID-19 y pues es algo que está afectando a todo el mundo. Esto es mundial. Se han soltado pandemias en el pasado y oímos que está en África, oímos que está en Asia, hemos oído de casos aquí en Estados Unidos, pero nunca habíamos visto tal vez un impacto global como el que se está viendo en estos días. Vemos como los supermercados, no me acuerdo a mí que me haya tocado ver esto. Esto más bien sucede en lugares donde hay huracanes y cosas por el estilo, donde la gente compra cosas en masa por si el huracán ya no nos permite salir de su hogar. Vemos las tiendas vacías, ¿verdad? Cuando recién empezó esto, íbamos al Costco y no había carne, no había huevos, no había leche, no había muchas cosas y pues lo que pasa es que la gente entra en pánico, ¿verdad? Quiere sobrevivir. Si por si llega algo, yo no quiero morirme, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y no hay nada malo en esto, obviamente. Tenemos que estar preparados. Dios nos da sabiduría para prepararnos por si viene alguna cosa. Pero lo que está mal, lo que no debe de suceder en el pueblo de Dios es de que vivamos en temor, ¿verdad? No debemos de caminar en miedo, no debemos de caminar en temor. Y eso es el mensaje que quisiera yo proyectar esta mañana. Es el mensaje que quisiera traernos esta mañana, que no debemos vivir en temor. Claro que debemos hacer las cosas que debemos hacer, debemos de ser sabios, inteligentes, pero no debemos de caminar, no debemos de vivir en temor. Aquí también vemos otro ejemplo de los productos enlatados que se acabaron y vemos que hay vacíos, hay huecos por todas las tiendas. Inclusive ayer fuimos a la tienda y gracias a Dios ya no está tan mala cosa, encontramos leche, encontramos huevos, pero había algunos productos que todavía no están a la mano, como papel del baño a desinfectantes y cosas por el estilo. Pero pues la gente está en pánico, ¿verdad? Está en pánico. Con eso, aquí también tenemos otro ejemplo de carnes que se acabaron y a nosotros nos ha tocado ver eso. A mí me gusta mucho la carne y cuando veo eso yo digo, ay Señor, aquí sí me afectó más fuerte porque soy carnívoro, ¿verdad? Con eso me parece que es todo. Ok, entonces sí vemos la idea, ¿verdad? La idea es que los humanos somos muy susceptibles al temor, al miedo. No toma mucho para que entremos en pánico, ¿verdad? Pero esta mañana yo quiero darles un mensaje de ánimo, una exhortación de ánimo, ¿verdad? Y escriban en sus papeles, los que tienen su guía. En medio de toda circunstancia, el mensaje claro de parte de Dios es: no temas. En medio de toda circunstancia, el mensaje claro de parte de Dios es: no temas. Si quiere repetir, ahí donde está usted, diga: no temas, no temas. No debemos de temer. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de los siervos de Dios, los que han tenido temor a Dios, han sido perseguidos, han sido castigados, han sido oprimidos a causa de su confianza en Dios.
Pero a pesar de todo lo que nuestros antepasados han pasado, nuestros hermanos, Dios siempre nos ha dado el mismo mensaje, es no temas, no vivas en temor, ¿verdad? El temor no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Esto es algo que el enemigo usa para paralizar, usa para desviar, para quitar la atención, el enfoque de Dios en las personas, porque entonces empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas cuando caminamos en temor. No debe de ser así. No debemos de caminar en temor. Entonces voy a dar algunos puntos de lo que puede causarnos si permitimos que el temor o el miedo reine en nuestras vidas. No debemos de permitir que eso suceda. Claro, tenemos emociones, ¿verdad? Sentimos a veces miedo, sentimos temor, pero esas emociones no deben de dominarnos. Las emociones no deben de dominar al Hijo de Dios o la hija de Dios. La fe en Dios es la que debe dominar nuestras vidas. No tenemos opción de tener los sentimientos, pero sí tenemos la opción de cómo vamos a reaccionar a esas emociones, a esos sentimientos. ¿Verdad? Vamos a tener miedo, vamos a tener temor, lo vamos a sentir, pero no debe de gobernar nuestras vidas. Nosotros debemos de controlar la reacción que tenemos al temor o que tenemos al miedo. Mientras uno no puede controlar lo que siente, sí puede controlar cómo va a reaccionar a eso. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso? Ok, vamos a ver el primer punto de lo que causa el temor. El primer punto es: el temor causa, el temor causa que quitemos nuestra vista de Dios. Tal vez ese sea la meta número uno del enemigo, es meter temor, miedo a nuestras vidas para que quitemos nuestra vista de Dios. Entonces, la meta número uno del diablo, de Satanás, es que nosotros nos perdamos, que nos vayamos al infierno. Él no quiere que nosotros nos vayamos con el Señor. Entonces, Él va a hacerlo todo lo que sea posible para desviarnos de nuestra fe en Dios. Y una de las armas muy eficaces que usa es el miedo o el temor. Entonces, el primer punto es: el temor causa que quitemos nuestra vista de Dios. Entonces, lo que pasa es que cuando entra el miedo, cuando entra el temor y empezamos a caminar en eso, nuestra vida espiritual comienza a sufrir. Es lo primero que pasa. Nos causa que dejemos de orar, ¿verdad? Ya hemos hablado en el pasado de la importancia de la oración. Tenemos que estar orando todos los días, ¿verdad? A veces tenemos más tiempo de orar que otros, pero tenemos que doblar nuestras rodillas todo el día delante del Señor y orar. Entonces, ¿qué pasa con el temor? Quita nuestro enfoque de Dios y de repente dejamos de practicar la disciplina de la oración, ¿verdad? Nuestra comunión con Él. Cuando estamos en una relación con Dios de oración, eso trae mucha paz a nuestros corazones. Aunque estemos pasando por severas y dificultades, pruebas, nuestra comunicación constante con Dios va a traer paz a nuestro corazón. Nos causa que dejemos de leer la Biblia. No puedo enfatizar o sobreenfatizar la importancia de leer la Biblia, ¿verdad? La Biblia no es cualquier libro. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, dice la Biblia que es viva y es eficaz. Entonces, esas palabras vivas comienzan a entrar en nuestro corazón y comienzan a ministrarnos. La Biblia dice que somos lavados por la palabra de Dios. Entonces, cuando no leemos la Biblia y tal vez tenemos nuestro enfoque en otras cosas, o si estamos siendo dominados por el temor, entonces de repente nuestros pensamientos que deben de estar en nuestra fe en Dios comienzan a irse hacia el pánico, hacia el temor, hacia lo que está diciendo el mundo, lo que están diciendo las noticias, lo que están diciendo todos. Comenzamos a paniquear, comenzamos a efectuar las cosas como lo hace el mundo. Pero si leemos la palabra de Dios, nos comienza a ministrar. Cualquier parte, desde Génesis hasta el Apocalipsis, si empezamos a leer la palabra de Dios, comienza a ministrar nuestras vidas, porque dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es cualquier libro, no es como si tomamos un libro de ficción y empezamos a leerlo y tal vez nos guste. La palabra de Dios comienza a ministrar a nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual.
comienza a reforzarnos, comienza a crecer nuestra fe, comienza a ministrar las áreas que necesitan ser ministradas. ¿Por qué? Porque es inspirada y el Espíritu Santo obra y trabaja por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que todos los días practiquemos disciplina espiritual, que es orar y es leer la palabra de Dios. Debe de ser una excepción cuando no lo hagamos. Yo entiendo que a veces hay actividades que nos causan que no tengamos tiempo, pero eso debe de ser la excepción. La regla de nuestras vidas es que todos los días debemos de orar y debemos leer la palabra de Dios. Y si lo pueden hacer como familia o otra persona, es hasta más fuerte. Nos causa que dejemos de congregarnos. Muchas veces el desánimo entra en nuestras vidas a causa del temor porque tenemos miedo, estamos enojados y pasan tantas cosas y no queremos congregarnos, no queremos ir con los hermanos para ser animados, ¿verdad? Es muy importante que nos congreguemos, que busquemos a personas que creen en la palabra de Dios, personas que oren por nosotros, personas que nos ministren para que seamos animados a seguir adelante. Entonces, en el peor de los casos, si permitimos que el espíritu de temor siga obrando en nuestras vidas, lo que suele suceder es que nos apartemos del camino de Dios. Y si sucede eso, entonces el diablo cumplió con su propósito último, que es que nos apartemos del Señor. Es una lucha constante, es una guerra constante, ¿verdad? Y el temor es un instrumento muy eficaz que el enemigo ha usado a través de la edad para apartar al pueblo de Dios de su Dios, apartar a la gente de los caminos del Señor. Ok, entonces el primer punto es: el temor causa que quitemos nuestra vista de Dios. Segundo, número 2, el temor le abre la puerta a las enfermedades y a males psicológicos. El temor le abre la puerta a las enfermedades y a males psicológicos. Entonces, aún en la iglesia, muchas personas están tomando medicamentos por la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es un producto del temor o del miedo, ¿verdad? Cuando estamos en seminario y nos educan sobre cómo ministrar a la gente, nos dimos cuenta que hay muchas personas, incluyendo cristianos, que están tomando medicamentos en contra de la ansiedad. Y lo peor de la cosa de la ansiedad es que muchas veces está basada en nada más que en temor. Las ansiedades que tienen no son reales, pero es un espíritu, es un mal espíritu que trabaja en conjunto con el temor. Entonces, cuando le abrimos la puerta al temor, él le habla a sus ayudantes, ¿verdad? El temor tiene muchos ayudantes. Tiene la ansiedad, la depresión, la opresión, el tormento, los malos sueños, tantas cosas que el temor tiene de amigos. Le habla a sus amigos, le digan: hey, ¿sabes qué? Aquí hay una puerta abierta, vengan conmigo y vamos a oprimir a esta persona. Entonces el temor le abre la puerta al enemigo, ¿verdad? Le abre la puerta a enfermedades del cuerpo físico y le abre la puerta a enfermedades de la mente. Mucha gente está sufriendo de estos años. La industria de las medicinas para problemas mentales está prosperando, porque mucha gente las está tomando, pero si supieran que es causado por el temor y que tenemos que cerrarle la puerta a ese espíritu. El creyente dominado por el temor puede llegar a desobedecer su llamado en el Señor, ¿verdad? Porque el llamado del Señor te llama para evangelista, te llama para predicador, te llama para misionero, te llama donde te llama el Señor. Tal vez te llama a ser una cabeza de empresas, que vayas a otro lugar, pero si tú vives tu vida en el temor, puedes decir: no, el temor te dice: no puedes hacerlo, vas a fracasar, no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues.
Y lo que termina pasando es que el temor nos paraliza y entonces no hacemos lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Muchas veces las personas tienen la idea equivocada que si hacen una cosa y no funciona, dejan de hacerlo. Es lo mismo con la oración, con la lectura bíblica, con la guerra espiritual. Son cosas que tenemos que seguir haciendo. Es una lucha, es una pelea. Un enemigo, cuando un enemigo está peleando en contra de otro, no se va a dejar nomás porque una persona fue muerta o porque alguien cayó. No, va a seguir luchando y luchando hasta que tenga la victoria. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando día a día, todos los días. Si algo no funciona, seguir haciéndolo, seguir orando, seguir peleando hasta que alcance la victoria. Eso es la característica de un buen soldado, que a pesar de que a lo mejor pierde algunas batallas, sigue peleando hasta que gane la guerra. Si nosotros perdemos una batalla, no quiere decir que perdemos la guerra. Entonces nuestra meta no es de ganar todas las batallas, nuestra meta es de ganar la guerra, ¿verdad? La persona que es dominada por el temor toma decisiones basadas en su temor. Esto puede tener consecuencias muy trágicas. Yo conozco personas que viven en miedo, en temor, y no pueden hacer lo que Dios quiere que hagan porque todas sus decisiones que hacen están basadas en el temor. No, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? ¿Qué tal si se enoja? ¿Qué tal si me dice esto? ¿Qué tal si me dice otro? Entonces, ese espíritu constantemente nos tiene paralizados. No nos permite que hagamos lo que Dios quiere que hagamos porque tenemos miedo. Tenemos que reprender el temor, tenemos que reprender el miedo, tenemos que reprender ese espíritu que se está apoderando del mundo y no caminar en el temor, porque el temor no es de Dios. El temor nos paraliza, el temor nos causa que desobedezcamos la voz de Dios. El temor nos causa que tomemos decisiones equivocadas, ¿verdad? Que después nos va a pesar, nos vamos a arrepentir porque tomamos decisiones no basado en la palabra de Dios, no basado en el llamamiento de Dios, no basado en la razón inclusive, sino basadas en ese espíritu de temor que el Señor nos reprende. Yo conozco personas así. Yo conozco personas que vienen en miedo y se defienden y se enojan. ¿Por qué? Porque ese espíritu de temor los tiene atados. Y no han entendido que al que tienen que echar fuera es al temor y no echar fuera lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, a menudo la persona que vive en temor llega a tener odio en su corazón. No sé si ustedes saben, pero muchas veces el racismo es basado en el temor, ¿verdad? Porque las culturas son diferentes y temen qué va a suceder, qué va a pasar. Y en vez de tratar de educarse, sobreponerse, permiten que el temor los domine y empieza el odio en su corazón, ¿verdad? Odio a las personas exitosas, odio a los ministros de Dios, odio a las personas que están haciendo lo que deben de hacer, porque esa persona está atada por el temor y no quiere hacer lo que Dios le quiere que haga, y de repente empieza a odiar a las personas que sí están haciendo. ¿Verdad? El rey Saúl, uno de los mejores ejemplos de una persona que vivía en el temor era el rey Saúl. Saúl le tenía más miedo a la gente que a Dios o a Samuel el profeta. Entonces, cuando Saúl tomaba sus decisiones y desobedecía a Dios, entonces Dios lo rechazó. ¿Y qué pasó? Saúl le tenía envidia, le tenía odio a David, porque David era un hombre que obedecía a Dios. Era un hombre que hacía grandes cosas para Dios y grandes conquistas. Y cuando Saúl miraba eso, empezó a tener envidia, empezó a tener odio. ¿Por qué? Porque Saúl vivía en temor. Si Saúl hubiera obedecido, se hubiera echado fuera el temor y hubiera obedecido a Dios, él hubiera sido más grande de lo que Dios lo hizo. Y no tuviera que andar envidiando a las demás personas. Es una cosa que no debemos hacer, es envidiar a nadie. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos y ser obedientes, echar fuera el temor. Porque si caminamos en temor y desobedecemos a Dios, vamos a empezar a tener envidia a las personas que Dios está usando. Vamos a empezar a tener odio. Es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Porque el odio también causa que nos apartemos del camino de Dios.
Se fijan cómo el temor eso es un hombre fuerte que le abre la puerta a tanta inmundicia. Y el peligro es que nos lleguemos a apartar de los caminos de Dios. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Ok, vamos a ver el siguiente punto, la siguiente causa. El temor puede causar que tomemos decisiones equivocadas. Ya hablé un poco sobre eso, ¿verdad? Perdón, vamos a seguir. Gordon, me parece que no lo escribimos acá. Entonces, escriban sus papeles. El temor puede causar que pongamos nuestra fe en otras cosas en vez de Dios. El temor puede causar que pongamos nuestra fe en otras cosas en vez de Dios. Cuando vivimos en temor, cuando empezamos a apartarnos de nuestra fe, entonces empezamos a poner nuestra fe en cosas diferentes. Empezamos a poner nuestra fe en el dinero. Empezamos a poner nuestra confianza en los doctores y la medicina. Esto no quiere decir que no debemos de ir al doctor, que no debemos de tomar medicinas. Pero si toda nuestra confianza está puesta en la ciencia médica, en las medicinas, ahí es donde está el problema. Empezamos a poner nuestra confianza en el gobierno. Empezamos a poner nuestra confianza en nuestras habilidades. Empezamos a poner nuestra confianza en otros y cuando menos pensamos, ya no tenemos fe en Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero su confianza no está en Dios. Su confianza está en todo, menos en Dios. ¿Por qué? Por el temor. El temor no te deja que confíes en Dios. El temor te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que ganar más dinero. Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el dinero es el que te va a salvar de cualquier sufrimiento. Tienes que tomar la medicina, tienes que ir al doctor. No, pero la medicina me causa que me duerme, no voy a poder leer la Biblia, no voy a poder orar. Dice, no, pero si no la tomas te vas a morir. ¿Verdad? Entonces, empieza a controlar nuestras vidas. Nuestra confianza se desvía de donde debe de estar, que es en Dios, hacia otras cosas. Y la gente se empieza a desanimar, ¿verdad? Se empieza a enojarse en contra de Dios. Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces lo otro? Pues porque nuestra confianza se desvió de Dios hacia otras cosas. Por eso esa es la eficacia del temor. El enemigo usa el miedo, usa el temor tan eficazmente que ha causado que muchos se aparten de la fe. Y Pablo dijo, ¿sabes que nosotros no somos ignorantes de las esquemas del diablo? Tenemos que estar bien listos. Tenemos que estar bien versados en la palabra de Dios para saber, ¿sabes qué? Esto me está quitando el tiempo de orar, me está quitando el tiempo de congregarme, me está quitando el tiempo de los estudios bíblicos, me está quitando el tiempo de asistir a la iglesia, me está quitando el tiempo de las cosas que debo de estar haciendo. Tenemos que estar bien listos. Y si hay algo que nos quita de eso, hermanos, tenemos que quitarlo de nuestras vidas, porque es más importante nuestra vida espiritual que cualquier otra cosa. ¿De qué sirve? Escribió el apóstol y dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué aprovechará si tomamos toda la medicina del mundo, si tenemos todo el dinero del mundo, si tenemos todos los amigos del mundo, pero al final perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve? Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos primeramente, número uno, en el Señor y en lo que Él quiere hacer por nosotros. Entonces, es el peligro. El temor puede causar que desviemos nuestra vista de Dios y pongamos nuestra confianza en otras cosas. Ok, vamos a ver el siguiente punto. El temor puede causar que busquemos ayuda en los poderes ocultos. Wow. Tal vez de todas las cosas esto será más peligroso. El temor puede causar que busquemos ayuda en los poderes ocultos. Yo conozco gente
que busca la ayuda de brujos, que busca la ayuda de los poderes satánicos, cuando piensan que Dios no les quiere contestar su oración. ¿Verdad? ¿Qué dice el temor? Sabes que Dios no va a hacer nada por ti. Ya tienes mucho sufriendo. Llega, de repente manda una persona que dice, ¿sabes que yo conozco una señora acá que hizo hizo una brujería y de repente su hijo sanó? O yo conozco una persona acá que necesitaba dinero, fue con esta bruja y de repente ahora es una persona que tiene mucho dinero. Las mentiras del diablo, ¿verdad? Pero es lo que puede causar el temor. El temor siembra la duda, trabaja con la duda y sabes que Dios no va a hacer nada por ti. ¿Por qué tienes tu confianza ahí? Mira, vamos acá donde vas a poder encontrar la respuesta. Podemos buscar ayuda con adivinos. Podemos buscar ayuda con brujos o brujas. Pero lo que pasa, lo que no te dice el diablo, es que cuando te da una solución, te da miles, también entran a tu vida 1000 cosas peores. Tal vez resuelve este problema, pero te va a dar 1000 problemas en otra área. La solución que el enemigo da siempre es temporal. Y cuando una persona la toma, después el infierno se va en contra de ellos. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta a esos poderes que Dios nos dijo que no tengamos nada que ver. En Deuteronomio 18, el Señor nos dijo no tengas nada que ver con brujos, no tengas nada que ver con adivinos, no tengas nada que ver con los que hablan con los muertos. ¿Por qué? Porque tal vez te den lo que tú piensas es una solución, pero permíteme decirte que le va a abrir la puerta a las legiones de demonios que te van a traer más oprobio de lo que vale la pena. Pero es lo que hace el temor, ¿verdad? Queremos una respuesta y la queremos ya, pero a veces tenemos que luchar por nuestra respuesta. A veces tenemos que pelear, sentimos que no podemos, pero tenemos que perseverar. Por eso es tan importante que practiquemos las disciplinas espirituales, que estemos con gente guerrera, gente que cree en la sanidad, gente que cree en la liberación, ¿verdad? Y tenemos que seguir luchando. No podemos darnos por vencidos. Esta vida nunca va a ser fácil. Esta vida nunca va a ser cómoda para el creyente, porque vamos solamente de pasada. Y el trabajo del enemigo es de desviarnos del Señor para que no lleguemos a la meta final. Acuérdense de eso. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, el temor puede causarnos que busquemos ayuda en los poderes de Satanás, que el Señor lo reprenda. El buscar ayuda con los que practican las artes oscuras es hacer un pacto con Satanás. Se va a agarrar de allí, le va a dar la entrada al enemigo y tu vida va a ser aún peor de lo que era antes de que fueras a consultarlos. Entonces buscabas tu alivio por algo, llega ese alivio temporal, pero después tu vida es peor porque haces un pacto con el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Ok, escriban sus papeles. En medio de toda circunstancia, debemos depositar toda nuestra fe en Dios. Inclusive ahora lo que está pasando con nuestra enfermedad. En medio de toda circunstancia, debemos depositar toda nuestra fe en Dios. Entonces suelen salir dos preguntas. ¿Recuerdan eso? Después de mirar todo lo que el temor puede causar en nuestras vidas, tal vez surjan estas dos preguntas en tu mente y dicen, ok, ¿cómo puedo hacer esto en medio de lo que está pasando? La segunda pregunta, ¿cómo puedo hacer esto en medio de todo lo que me está pasando? ¿Cómo puedo poner mi confianza en Dios en medio de esta COVID-19 que está abrumando al mundo? ¿Cómo puedo poner mi confianza en Dios en medio de lo que estoy pasando ahorita? Buena pregunta. Quiero darte algunas sugerencias. Hablamos del problema,
Ahora hay que hablar de la solución. Vamos a ver, les voy a dar 5 puntos de lo que podemos hacer. Primer punto. La primera cosa que debemos hacer como creyentes es hacer una decisión firme de que vamos a poner nuestra confianza en Dios, pase lo que pase. Llega el momento donde dices, tú sabes que ya estuvo, ya me cansé de andar en temor, ya me cansé de hacerle caso al miedo. Voy a hacer una decisión firme de que voy a poner mi confianza en Dios, pase lo que pase, pague el precio que voy a pagar, voy a poner mi confianza en Dios. Es una decisión firme que uno debe de hacer. Y de ese fundamento, de esa decisión, entonces todo lo demás se va a amarrar. De esa ancla, de ese fundamento, de ahí va a estar amarrado lo demás. Que vamos a hacer la decisión, ¿sabes qué? Voy a confiar en Dios y voy a confiar en su palabra. Esa es mi decisión. Y he conocido gente que pasó cosas por su vida terribles, pero su fe en Dios nunca se acabó. Una de ellas era mi abuela materna. Se me hace que yo les he contado el testimonio, que mi abuela tenía todas las enfermedades que se pudieran imaginar y finalmente murió de cáncer. Pero la fe de mi abuela materna era una fe que he visto en pocas personas. Es una mujer que dijo, tengo mi confianza en Dios y nadie me va a mover de ella. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer nosotros esa decisión. Mi fe está en Dios, pase lo que pase. El justo Job. Lean la historia de Job que habla de sufrimiento. ¿Se acuerdan lo que sufrió? Perdió sus hijos, perdió sus pertenencias y después perdió su salud. Pero ¿qué dijo Job? Dijo, aunque me mate, pondré mi confianza en Jehová. Es tremendo eso es tener fe en Dios, hacer una decisión. ¿Sabes qué? Voy a poner mi confianza en Dios, pase lo que pase. Ese es el primer punto. La segunda cosa es disciplinar nuestras vidas en la oración y la lectura bíblica. Uso la palabra disciplinar porque la carne nunca va a querer leer la Biblia. La carne nunca va a querer orar. Tenemos que entender eso. Mucha gente vive por sentimientos. Cuando adoramos a Dios, mucha gente no levanta sus manos, no adora a Dios porque está esperando sentir algo. La carne nunca va a sentir, hacer nada. Tenemos que ser obedientes. Y cuando obedecemos, entonces los sentimientos nos siguen. ¿Verdad? Cuando estás en la adoración, cuando decides tú levantar tus manos, aunque no sientas nada, los sentimientos vienen. Perdonar, nunca vamos a sentir perdonar a nadie. Tenemos que decidir que vamos a perdonar. Es una decisión. El caminar en el Señor es una decisión. Entonces, el leer las escrituras, el orar, es una decisión. No sentimientos. Los sentimientos nos van a seguir cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios. Tenemos que entender eso. No podemos ser seguidores de Cristo basados en los sentimientos. Tenemos que ser seguidores de Cristo basados en la fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué hacemos? Disciplinamos. La persona que hace ejercicios, un boxeador, un atleta, no se levanta en las mañanas a correr o a hacer lo que tiene que hacer que le causa dolor físico porque siente, tengo muchas ganas de ir a hacer eso. No, lo hace porque él o ella tienen una meta. Quiero ganar la pelea, quiero ganar la carrera, quiero que mi equipo gane el campeonato. Entonces, ¿qué se toma eso? Se paga un precio. Se llama disciplina. ¿Qué precio tenemos que pagar nosotros los creyentes para llegar con el Señor? La disciplina de la oración, la disciplina de lectura bíblica, la disciplina de obedecer a Dios. Es una decisión. Tenemos que decidir que lo vamos a hacer. Amén. Decidir que ya no vamos a caminar en temor. Decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de andar caminando en miedo, caminar en temor. Cuando estábamos chicos que venían los bullies
Y a veces nos hacían cosas hasta que un día dijimos, sabes que ya estuvo, ya no me vas a hacer bullying, vente. Y si me golpeas no le haces, pero ya no me voy a dejar. Es una decisión que tomamos en contra. El bullying más grande de todos los tiempos es el diablo. Y si dejas que te siga intimidando, te va a seguir intimidando. Así es como trabaja. Pero cuando tú decís, ¿sabes qué, diablo? Ya estuvo. No más miedo, no más temor. Y te pones al frente, vas a tener la victoria, porque la victoria ya no las dio Cristo Jesús. Entonces decimos, ya me cansé de caminar en temor, ya me cansé de caminar en miedo, ya no lo voy a hacer, ahora voy a caminar por fe en Dios. Amén. Congregarse con creyentes que creen en toda la palabra de Dios. La tercera es congregarse con creyentes que creen en toda la palabra de Dios. Hay congregaciones que creen en enseñar la palabra, pero no creen en los dones del Espíritu Santo. Hay personas que nomás se enfocan en los dones del Espíritu Santo, pero no enseñan palabra. Tenemos que congregarnos con personas que creen en toda la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Es muy importante que tomemos toda la Biblia, que no nomás escojamos partes que nos gustan. Oh, mira, esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta. No, tomar todo el consejo de la palabra de Dios. Decir, ¿sabes qué? Pues esta porción tengo muchos problemas, no necesariamente me gusta, pero la voy a obedecer porque he decidido tomar una firme decisión de poner mi fe en Dios. Estas son cosas serias. Nuestro caminar al Señor es serio porque el enemigo está en serio. El enemigo te quiere tumbar. Está en serio. Y si nosotros no tomamos las cosas en serio, el enemigo nos puede tumbar. No es un juego. El caminar con el Señor no es un juego. La guerra espiritual es muy real. El cielo es muy real, pero también es el infierno. Y el diablo toma su trabajo muy seriamente. Nosotros debemos de tomar nuestra fe en Dios muy seriamente. El cuarto punto es aprender a llevar a cabo la guerra espiritual. No nomás es estar en el Señor en postura defensiva, pero también ofensiva. Dios nos dio armas, ¿verdad? Dios nos dio armas para que peleemos. Y esa pelea es constante. Y entre más aprendemos a llevar la pelea, más nos vamos a hacer, como decimos los mexicanos, cuerudos. Más, ¿cómo puedo decir? Más fuertes nos vamos a hacer. Vamos a aprender a aguantar más golpes. Cuando recién mandan a los soldados a la guerra, están verdes y llenos de temor y no saben qué esperar. Pero al pelear más y más batallas, más y más guerras, los soldados se hacen, ¿cómo se dice? Agarran más experiencia en lo que es la batalla, en lo que es la guerra. Y al pasar los años, en inglés lo llaman un well-seasoned soldier. En español, un soldado bien sazonado. Quiere decir que tiene experiencia en la pelea y sabe qué hacer y se hace muy peligroso. Entonces nosotros los cristianos tenemos que aprender a luchar. Y entre más aprendemos a llevar la guerra espiritual, entre más hacemos guerra contra el diablo, nos hacemos más sazonados, tenemos más experiencia y el enemigo tiene más temor de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hijos de Esqueva quisieron echar fuera al demonio por el Cristo que Pablo predicaba? Y los demonios le contestaron y dijeron, ¿sabes qué? A Jesús conocemos, a Pablo conocemos. ¿Qué quiere decir eso? A Jesús le tenemos miedo, a Pablo le tenemos miedo, pero ¿tú quién eres? Entonces nosotros debemos llegar al punto de nuestra guerra espiritual donde el enemigo diga, ¿sabes qué? A Jackie conozco, a Eli conozco, a Eileen conozco, a Matías conozco, a Claudia conozco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir?
que nosotros hemos aprendido a llevar la guerra espiritual y nos tienen temor, nos tienen miedo, tenemos autoridad. Y esa autoridad se adquiere cada vez más y más entre más hacemos guerra espiritual. Yo he conocido pastores que no creen en eso. Y cuando hacemos liberación, nos dicen, no, mejor llévenme con ese pastor. ¿Por qué? Porque sabían que ese pastor no creía en la guerra espiritual. Pero una persona que sí cree y que Dios le ha dado autoridad, el enemigo tiembla. Y tenemos que llegar a ese punto, ¿verdad? Aprender a llevar a cabo la guerra espiritual. Fíjense lo que dice, vamos al siguiente. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, queramos o no queramos, es una lucha, es una guerra, estamos en la guerra. No nomás por decir, sabes que si no hago nada el diablo me va a dejar en paz. No, el diablo te quiere tumbar, te quiere destruir. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha, es una guerra. Eso está hablando de los rangos del mundo espiritual. Y ellos te van a hacer la guerra, quieras o no. Por eso tenemos que aprender a llevar a cabo la ofensiva en contra del enemigo y hacerlo constantemente, no nomás porque no funcionó una o dos veces y ya no queremos hacer nada. No, es constante. Hasta que tengamos el rompimiento, hasta que tengamos la victoria. Eso es lo que es un buen soldado, que sigue luchando hasta que gana la guerra. Tal vez perdemos algunas batallas, pero vamos a ganar la guerra. Vamos a ver otra escritura. En 2 Corintios 10, 4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla está aquí en la mente. Los pensamientos. Llega el espíritu de temor. Hoy te vas a morir, te voy a matar. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia? Si estás fracasado. Te voy a matar a tus hijos. Nunca van a ver la luz del día. Tenemos que aprendernos. No podemos caminar en miedo. No podemos caminar en temor. Por eso dice la Biblia que Dios, Pablo escribió, Dios no nos ha dado, cuando le escribió la carta a Timoteo, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que debemos estar pidiendo al Señor. Señor, lléname de tu poder, lléname de tu amor, lléname de tu dominio propio. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos el dominio propio. Quiere decir que no nos vamos a volver locos, que Dios va a guardar nuestras mentes, que no tenemos que andar tomando medicamentos, que no tenemos que andar teniendo miedo, temor, porque la paz de Dios está guardando nuestras mentes. Eso es lo que quiere decir, llevando cautivo todo pensamiento. Cuando viene el temor, decir, ¿sabes qué pensamiento? Te reprendo en el nombre de Jesús, rechazo tus insinuaciones. Yo decidí que ya no voy a caminar en temor. Aprender a reconocer cuando vienen pensamientos de venganza, de odio, cuando vienen pensamientos de lujuria, de lascivia, cuando vienen pensamientos de derrota, cuando vienen pensamientos de desesperanza, cuando el enemigo te quiere derrotar, inmediatamente reconocer, sabes que este pensamiento no es de Dios, y reprenderlos. Es una batalla constante, pero tenemos que llevar a cabo la lucha y la pelea, y todo basado en la decisión que tomamos. ¿Sabes qué? Pase lo que pase, voy a poner mi confianza en Dios. Pase lo que pase, voy a poner mi confianza en Dios. Y el último punto es dejar de practicar todo pecado o práctica que le abre las puertas al diablo. A veces hay cosas, miren, tenemos que autoexaminar nuestras vidas, hermanos. En estos tiempos existen tantas cosas que tenemos a la mano inmediatamente
que le abren las puertas al diablo. El primero es el pecado, eso es muy obvio, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, la brujería, la hechicería, los chismes, las contiendas, los engaños, las codicias, las riñas, los chismes. Todas esas cosas son son muy obvias, son muy manifiestas. El pecado le abre la puerta al diablo. Pero hay cosas que son muy sutiles, ¿verdad? En este tiempo tenemos mucha tecnología. Hay programas de televisión, hay juegos de video, hay tecnología que le abre las puertas al diablo. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, ¿verdad? No nomás salir a hacer algo porque todo el mundo lo está haciendo, no nomás ir a ver una película porque todos lo están viendo. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Discernimiento si algo es conveniente hacerlo o no. Porque hay muchas cosas que el enemigo esconde en ciertas cosas y le abren las puertas al diablo. Entonces, dejar de practicar todo pecado o práctica que le abre las puertas al diablo, le abre las puertas al enemigo. Ese es el quinto punto. Cuidémonos al día, dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emane la vida. Mucho cuidado con lo que estamos viendo, mucho cuidado con lo que estamos oyendo, mucho cuidado con lo que estamos hablando, mucho cuidado con quién nos estamos juntando. Mucho cuidado. Porque todo esto le abre las puertas al enemigo. Entonces tenemos que tomar la decisión de que le vamos a decir no al temor, no al miedo. No vas a entrar a mi hogar, no vas a entrar a mi familia, no vas a entrar a mis hijos, no vas a entrar a mis nietos, no vas a entrar a mis descendientes. Te cierro la puerta, te prohíbo. Entonces debemos estar dispuestos cuando Dios nos muestra algo. Hijo, quiero que saques esto de tu vida. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Aunque sean cosas que nos gusten mucho, tenemos que dejar dispuestos. Debemos estar dispuestos a hacerlo, a dejar de hacerlo. Ok, vamos a terminar con dos escrituras. Filipenses 4, de 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Esa palabra afanosos quiere decir ansiosos, dice. Puede decir, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy importante, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todas las cosas. Miren, dice, no se pongan ansiosos, pónganse a orar, dice. Pídanle a Dios. Pero dice, con acción de gracias. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todas las cosas, aunque estemos pasando por serios problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos lo que necesitamos a Dios, pero le damos gracias, Señor, pero gracias porque estás en mi vida. Gracias porque me has dado el Espíritu Santo. Gracias por todas las bendiciones que me has dado. Eso le cierra las puertas al diablo. Cuando somos personas agradecidas, en vez de quejarnos, en vez de esto, cuando decimos, Señor, gracias. Eso es una clave para cerrar las puertas al diablo. Y entonces hay una promesa cuando hacemos eso, cuando en vez de estar ansiosos nos podemos orar, cuando nos podemos a darle gracias. Dice, hay una promesa, dice, y la paz de Dios. Ahora sí, Señor, paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Guarda mi mente para que no me vuelva loco. Porque a veces vienen cosas en contra de nosotros que amenazan con robarnos nuestra sanidad mental. Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hay nada que nos va a poder apartar, separar del amor de Dios.
Mediten en esas escrituras, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y debemos de aprender a rogar en oración, a clamar a Dios. ¿Verdad? Señor, clamar, ayúdame, Señor. Estoy pasando por esto, ayúdame, enséñame cómo pelear en contra de esto. Y cuando hacemos estas cosas, el Señor promete guardar nuestras mentes, que no vamos a perder la mente, sino que nos vamos a hacer más fuertes en Él y vamos a aprender a derrotar el temor. Entonces, en conclusión, no temamos. Pase lo que pase, nuestra parte es con el Señor. No importa si vienen enfermedades, no importa si nos mudamos. Fíjense lo que dice esta última escritura. Escriban sus papeles. Debemos aprender a clamar a Dios con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Debemos aprender a clamar a Dios con toda nuestra mente y corazón. Y miremos la última escritura que dice Romanos 14, del 8 al 9. No importa qué pase, Dios dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No importa si estamos aquí vivos o si estamos muertos, le pertenecemos al Señor. Esta es nuestra esperanza eterna. Esto es la esperanza que tiene todo cristiano, todo creyente en el Señor. Acuérdense de eso, hermanos. Reprendan el temor, reprendan el miedo. El miedo y el temor no es del Señor. Échenlo para afuera. Ok, en conclusión, escriban sus papeles. En medio del caos y la confusión, el creyente puede vivir en completa paz y seguridad si pone su confianza plena en Dios. Jesús no nos ha dejado solos y prometió nunca desampararnos. En medio del caos y la confusión, el creyente puede vivir en completa paz y seguridad si pone su confianza plena en Dios. Jesús no nos ha dejado solos y prometió nunca desampararnos. ¿Amén? Vamos a la Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tu Espíritu Santo ha hablado a nosotros. Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en todas las cosas. Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo al hombre fuerte del miedo y del temor. Lo ato de las vidas de los hermanos, de los que nos están oyendo, de mi familia. Lo ato con cadenas y grilletes de hierro y lo enjaulo en el nombre de Jesús. Y también a todos los subordinados que trabajan con él. La ansiedad, el temor, toda enfermedad, Señor, los ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Y prohíbo que obre y trabaje, cancelo sus maquinaciones, cancelo sus obras en contra de nosotros en el nombre de Jesús. Y no vamos a temer, porque Dios es nuestra fortaleza y es nuestro amparo. Señor, bendigo a tu pueblo, los bendigo a todos para que tengamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestras mentes y nuestros corazones en el Mesías Jesús, en Cristo Jesús. Te damos gracias en estos momentos, te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado la victoria. Lo pido todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, Jesús el Cristo. Lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén, pues puestos de pie, vamos a recibir la bendición. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tengas victoria en tu vida, que tengas absoluta victoria sobre el temor y el miedo. Declaro que no se enseñoreará de ti ni de tu familia y que saldrás victorioso, que ganarás la guerra en el nombre de Jesús y que aprenderás a usar y usarás las armas que Dios te ha dado para que uses.
En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, lo pido todo y lo creo todo. Dios te bendiga y que tengas un glorioso día y tengas una gloriosa semana. Dios te bendiga.